es un punto de partida. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Bueno, mañana es un día muy caro para la historia argentina, 24 de marzo de 1976. Y cuando uno analiza un acontecimiento como este, tiene tantos elementos que hay que ver cuánto porcentaje le asignás vos de importancia dentro de lo que fue el resultado. Hay una interrupción institucional, se instaló el terrorismo de Estado, hubo violación de los derechos humanos, había grupos subversivos que generaban desmanes, había una vicepresidenta incapacitada, ella intelectualmente, para manejar el país, estaban los militares relacionados con grupos económicos concentrados. Los grupos subversivos representaban las ideas comunistas. Había un enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo, Estados Unidos y Rusia, y el mundo era como escenario de esta pelea. Bueno, dentro de todo esto, con todos estos elementos, me gustaría una reflexión tuya. Mira, lo primero es, claro, como es traumático, es el hecho más luctuoso de la historia de nuestro país, un hecho luctuoso para la conciencia histórica de los argentinos y un hecho luctuoso hoy para miles de argentinos en la actualidad, ¿no? Perdieron básicamente padres, hermanos, hijos y un largo etcétera. Ocurrió hace apenas 49 años el golpe del 76. Me parece que la primera cuestión es caer en cuenta, porque los hechos traumáticos tienden a ser olvidados o dejados de lado, que por desgracia la violencia política está presente a lo largo de buena parte de la historia argentina, ¿no? Porque si no, después, digamos, aparece la violencia política como apareció hace una semana en la sesión de la Cámara de Diputados, en la que terminó golpeada una jubilada, en la que un fotógrafo independiente llegó a perder hasta masa encefálica, pues le pegaron con una bomba de estruendo directamente en la cabeza, ¿no? Y entonces de pronto aparece una suerte de sorpresa general o de estupor. La verdad es que violencia y política en la Argentina están desgraciadamente muy vinculadas. Como por cuestiones de periodización de la historia se aborda la cuestión de la dictadura a partir precisamente del golpe, el 24 de marzo del 76, es como que la violencia ya contaminaba finales de los 60 y principios de los 70, queda ciertamente de lado, pero ya había, digamos, una violencia demencial en esa época, tanto de sectores ciudadanos, digamos, llamales ideológicamente como vos quieras, ¿no? Subversivos, guerrilleros, terroristas, revolucionarios, insurgentes, como vos quieras, digamos, como ideológicamente te parezca, le parezca a la audiencia, obviamente, pero también una violencia de grupos paraestatales como la AAA. Digamos, ¿no? Eso está en el prólogo, es decir, la violencia es la moneda corriente de la política de los 70 sustancialmente en la Argentina. De hecho, ¿no?, el asesinato del sacerdote Mujica es una cuestión hasta el día de hoy no esclarecida. Es decir, ¿quién lo mata a Mujica? Lo mata básicamente Montonero, que dijo que no, que lo había matado la AAA, o lo mata la AAA, que dijo que no, que lo había matado Montonero. Es decir, la violencia estaba, no solamente circulaba de tal manera, digamos, que ni siquiera tenía un autor. O sea, ni siquiera sabías vos quién a ciencia cierta estaba perpetrando los asesinatos a la luz del día y a cara descubierta en la Argentina de ese momento. O sea, aclarado ello, una de las cosas que más me inquieta de la actualidad, digamos, a 49 años de la peor hora de la historia argentina, es por un lado la banalización que hay respecto de la dictadura, banalización que viene de la mano de la reedición de esta teoría espantosa que es la teoría de los dos demonios y que se ha usado maniqueamente para justificar la violencia de un lado o del otro. Es decir, había violencia de los particulares, las guerrillas, los insurgentes, los revolucionarios, los terroristas, como vos quieras, digamos, ¿no?
porque era la respuesta a la violencia de los militares o viceversa. ¿No? Había violencia del lado de los militares porque estaban estos grupos, básicamente había que responderlo de una manera u otra. La verdad es que no solamente hay que desechar este maniqueísmo, sino que hay que pensar por afuera de esto, ¿no? Y pensar por afuera y desmontar la teoría de los dos demonios hace necesario entender que el terrorismo de los particulares de ninguna manera es equiparable al terrorismo del Estado, ¿no? Es decir, la razón de ser del Estado es hacer cumplir la ley. De modo que, por oprobioso que suene, los particulares pueden infringir la ley, violarla, vivir al margen de ella. El que no lo puede hacer es el Estado. Porque los argentinos, en ese momento no estaba separada la doctrina de la seguridad de la doctrina de la defensa, cosa que opera con el retorno a la democracia. Los argentinos tenemos un ejército que nos proteja del terrorismo, pero no tenemos un ejército que nos proteja del ejército. Teníamos una policía que nos proteja del horror, digamos, pero no teníamos una policía que nos proteja de la policía. Entonces, que el Estado incurra en terrorismo es de una gravedad y es de un agravante inequiparable a cualquier otra cosa. La mejor manera de entenderlo, Pedro querido, es, si vos querés, con una especie de metáfora, digamos, gruesa, pero definitivamente comprensible. Lo único que no podemos hacer con los caníbales es comérnoslos. Porque si nos comemos a los caníbales, no hemos exterminado el canibalismo, solo hemos reemplazado a sus perpetradores. Esto es lo que termina pasando sustancialmente en la Argentina. Es decir, cuando el Estado deviene terrorista, no elimina el terrorismo, lo reemplaza. Y eso es sencillamente oprobioso. Porque, entonces, me parece que esta es una cuestión a entender. En el marco de las banalizaciones y de las teorías de los dos demonios, incluso se llega a hablar de que en realidad lo que ocurrió, sustancialmente ocurrió en el marco de una guerra. Yo no comparto que el accionar del terrorismo de Estado y de los golpistas y de las juntas militares haya ocurrido en el marco de una guerra. En primer lugar, porque no se la declaró, digamos, las guerras civiles también se declaran y también reciben observadores y también de alguna medida están reguladas, digamos. Pero hay un código de guerra. Exactamente. Ahora, pero supongamos por un momento que vamos a tomar esta aserción de que la dictadura, ¿no?, actúa en el marco de una guerra. Bueno, los responsables cometieron entonces crímenes de guerra y siguen siendo criminales porque la guerra no permite que vos secuestres gente, la tortures, la desaparezcas, que abuses sexualmente de mujeres y las embaraces o que las secuestres embarazadas, que hagas que tengan hijos en cautiverio y que les robes los hijos y que además les robes la identidad. Entonces, realmente, digamos, lo de la dictadura en los 70 es inenarrable y es inequiparable y es injustificable, ¿no? Entonces, la verdad que ese término que utiliza el fiscal Estracera al final de su alegato en el juicio contra la Junta y que es una expresión que le da título básicamente a el informe de la Comisión Nacional por la Desaparición de las Personas, que es la CONADEP, es verdaderamente una suerte de rezo laico. Nunca más, ¿no? Claro. Ojalá que efectivamente la última dictadura haya sido la última, no solo en la cronología de las dictaduras militares en la Argentina, sino que de verdad sea la última para toda la posteridad de este país. Sí, y que la sociedad haya aprendido que lo que tenemos que buscar es la unidad nacional, como lo plantea el preámbulo. Estracera dijo nunca más, Alfonsín decía en su discurso el preámbulo, la unidad nacional y la paz. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Podemos tener diferencias políticas, ideológicas, pero que no nos lleven a enfrentamientos, sino a debates enriquecedores. Absolutamente ningún proyecto político vale el precio del antagonismo en una sociedad. Si para sostener un proyecto político tenés que dividir irreconciliablemente una sociedad, ese proyecto, no importa cuál sea, no vale la pena.
coincidís con lo que venimos planteando, bueno, lo venimos planteando en varios programas. No puede la política plantearla a la sociedad, romper con el criterio básico de la formación de la sociedad, que es la construcción de vínculos, una historia común y desafíos comunes. No puede decir, vengo a hacer política, vengo a dividirlo, somos diferentes. No, rompe con la razón de ser de la sociedad. Así que ni bueno, más ni menos, Pedro. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a vos. Y nos vamos a despedir, lo había anunciado en mi editorial, con un pequeño fragmento de este gran artista, lo definí como plenipotenciario. Todo lo que se propuso hacer, todo lo que le pidieron, todo lo hizo bien, que fue Antonio Gasalla. De esta manera lo queremos recordar, donde él da una reflexión de qué es la democracia para él. Pero quiero recordar una definición de la democracia que siempre escuchamos en boca del esclarecido Mariano Grondona. Democracia, del griego, demos, pueblo, cracia, gobierno. Cracia, pueblo, gobierno, democracia. Yo creo que la definición no importa, lo que hay que tener en cuenta, que la democracia no debe estar afuera de nosotros, debemos llevarla dentro nuestro, porque solo siendo democráticos cada uno de nosotros viviremos en democracia. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida, Banco Macro, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Personal.